Muy buen día, mis amores. Hoy nuevamente nos volvemos a encontrar por aquí. El día de hoy vamos a trabajar un tema nuevo de lengua que se llama el verbo. El verbo es una palabra que utilizamos todos los días al expresarnos para decir diferentes cosas, así como hemos aprendido acerca del sustantivo, que es la palabra que utilizamos para nombrar todo lo que nos rodea, para dar los nombres de las cosas. Tenemos los artículos, que son palabras más pequeñitas que utilizamos para acompañar al sustantivo, y así sucesivamente hemos ido aprendiendo otros tipos de palabras y todavía nos falta por aprender muchísimo. El día de hoy vamos a trabajar el verbo. El verbo es una palabra que utilizamos para indicar todas las acciones que hacemos todos los días o que hacen otras personas. Para entender un poquito más acerca del verbo, vamos a trabajar con un video que yo les voy a explicar a continuación y unas imágenes que nos van a permitir entender un poquito mejor acerca de esto del verbo. ¿Me acompañan? El verbo. El verbo es la palabra que utilizamos para indicar las acciones que realizamos las personas o las acciones que podemos identificar en el mundo que nos rodea. Por ejemplo, pueden ser acciones como las que vamos a ver a continuación. Jugar, cuando las personas, los niños, jugamos. Dibujar. Hablar es una acción porque la estamos haciendo. Aplaudir es una acción, es algo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, con nuestras manos. Amarrar, cuando nos amarramos las trenzas de los zapatos, eso es una acción, es algo que estamos haciendo nosotros. Comer es una acción porque nosotros lo estamos haciendo con nuestro cuerpo, con nuestra boca. Pintar es una acción, estamos utilizando nuestro cuerpo, nuestras manos para añadirle color a algo. Barrer es una acción, estamos utilizando nuestro cuerpo para tomar un instrumento, que en este caso sería una escoba, para barrer un espacio. Oler, cuando olemos, estamos utilizando nuestro sentido del olfato para percibir el olor de una flor, puede ser un perfume, puede ser de un alimento, ¿ok? Y así podemos seguir viendo muchísimas otras acciones. Beber, caminar, correr, nadar, muchísimas acciones. Cuando nosotros hablamos del verbo y de las acciones, podemos explicar o tenemos que aprender a identificar que el verbo se puede escribir y expresar, no solo escribir o hablar de él de forma escrita, sino también cuando conversamos o cuando mencionamos las acciones, las podemos decir de diferentes maneras, dependiendo del momento en el que realizamos esas acciones. ¿Qué quiere decir esto, maestra? Bueno, que yo cuando hablo de una acción o cuando realizo una acción, yo puedo hablar de que yo estoy haciendo esa acción en este preciso momento. Como puedo decir que yo hice algo ayer, la semana pasada, o también puedo decir que lo hice hace un ratico. También puedo hablar de una acción que tengo pensado hacer dentro de una semana. Puedo hablar de una acción que voy a hacer dentro de un ratico más tarde. Dependiendo del momento en el que yo tengo pensado hacer una acción, va a depender la forma en la que yo voy a expresar un mismo verbo. Eso se llama el tiempo del verbo, porque yo puedo hablar del tiempo presente, que es cuando yo lo estoy haciendo ahora, porque es el presente, es ahorita. Yo puedo hablar del tiempo pasado, porque ya pasó. Así lo haya hecho hace un ratico, hace poquitico, pero ya pasó, ya lo hice. ¿Ok? Puede ser que lo haya hecho hace un ratico o lo haya hecho hace varios días, hace una semana, hace un año.
hace varios años. Si ya lo hice, es pasado. Si lo estoy haciendo ahorita en este preciso momento, es presente. Y si aún no lo he hecho, porque lo voy a hacer después, eso es el tiempo futuro. ¿Ok? Tal como nos lo muestra la imagen ahorita. Si ya lo hice, se llama pasado. Si es una acción que estoy haciendo ahorita, justo en este momento, en la actualidad, se llama presente. Si es algo que voy a hacer más adelante, después, se llama tiempo futuro. Dependiendo de la forma en la que yo diga el verbo, va a estar en alguno de estos tiempos. Para entenderlo mejor, vamos a ver unos ejemplos de los verbos expresados en cada uno de los tiempos. ¿Les parece? Vamos a ver ejemplos de verbos expresados en el tiempo pasado. Es decir, que son acciones que yo ya hice. Por ejemplo, tengo el verbo jugar. Si yo ya lo hice, yo voy a decir jugué. Un ejemplo en una oración podría ser: ayer jugué fútbol. Si hablo de otra persona, puedo decir Daniel jugó fútbol. ¿Ok? Otro ejemplo de verbo en tiempo pasado podría ser el verbo hablar. Si yo lo digo en pasado, yo digo hablé, porque ya lo hice. Lo hice anteriormente. Pudo ser hace un ratico o pudo haber sido hace días, hace tiempo, ¿ok? Otro ejemplo puede ser el verbo oler. Si yo ya lo hice, yo digo olí, porque es una acción que yo ya hice. Tengo el ejemplo del verbo pintar. Si es una acción que yo ya hice, yo digo pinté. O puedo decir, por ejemplo, yo pinté el cuadro de mamá. Puedo poner otro ejemplo hablando de otra persona. Daniel pintó el cuadro de mamá. ¿Ok? Yo puedo decir el verbo hablando de mi persona o puedo hablar de otra persona. Cuando vamos a ver ejemplos del tiempo presente, recordamos que el tiempo presente es cuando yo estoy haciendo la acción ahorita, en la actualidad, en este preciso momento. Como ahorita que les estoy explicando el tema del verbo. Cuando yo digo que les estoy explicando, la palabra explicar es el verbo. Si yo digo yo explico el tema, la palabra explico es un verbo, el verbo explicar. Y está en presente, explico está en presente porque se los estoy explicando ahorita mismo. ¿Ok? Igual que los ejemplos que les voy a dar a continuación. Nuevamente, tomo los mismos ejemplos que tomamos antes para hacer la comparación con los ejemplos de los otros tiempos. El verbo jugar en presente es juego. Por ejemplo, yo juego fútbol. Está en presente porque lo estoy haciendo ahorita. El verbo hablar. Si yo lo estoy haciendo ahorita, yo digo yo hablo. El verbo oler. Si lo estoy haciendo ahorita porque es en tiempo presente, digo huelo porque es una acción que hago en este preciso momento. El verbo pintar. Como es una acción que estoy haciendo en preciso momento, yo digo que yo pinto porque es una acción que hago en este preciso momento. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de los verbos
¿Cómo los podemos decir cuando están en tiempo futuro? Es decir, que son acciones que voy a hacer después, que aún no las he hecho. Por ejemplo, el verbo jugar, si lo voy a hacer después, yo digo jugaré. Puedo decir yo jugaré fútbol o yo jugaré ajedrez. Mamá jugará béisbol. Papá jugará kicking ball. Son acciones que estoy expresando en futuro, que aún no se han hecho. El verbo hablar. Para decirla en futuro, yo digo hablaré, porque es algo que voy a hacer. Lo haré después, aún no lo he hecho. El verbo oler. Como todavía no lo he hecho, yo voy a decir oleré, porque lo voy a hacer después. Y el verbo pintar, yo diré pintaré, porque aún no lo he hecho. Es una acción que todavía yo no he hecho. Es importante que aprendamos a identificar el tiempo apropiado en el cual debemos decir las acciones a la hora de expresarnos. Y muy importante saber identificar que el verbo son las palabras que nos indican las acciones que vamos a hacer. Esperamos que hayan comprendido de qué se trata estas importantísimas palabras que son los verbos, porque son las palabras que nos indican las acciones principales a la hora de expresarnos y de hablar con las demás personas. Cualquier duda, pues igual se pueden comunicar con nosotras para consultarnos cualquier duda que tengan, aclaratoria. Siempre vamos a estar disponibles para ustedes. Un abrazo y los queremos mucho.